Bienvenidos a esta nueva sesión donde nos sumergimos en el material que nos comparten. Hoy tenemos sobre la mesa la cuarta parte de Macro Zero y, a ver, aunque la tentación de hablar de mechas y batallas es grande, hoy la idea es ir un poco más al fondo. Sí, salirnos un poco de la acción pura y dura. Exacto. Lo que nos interesa es una pregunta que parece que mueve toda la trama por debajo. ¿Por qué cada intento de conexión personal en esta historia parece, destinado a fracasar? Queremos investigar si es un fallo de los personajes o si están atrapados en algo mucho más grande que los aplasta. La misión de hoy es desentrañar esa red de relaciones para entender esas fuerzas que los gobiernan. Es una pregunta excelente, porque es de hecho el verdadero motor de este capítulo. El material deja clarísimo que este es el punto de inflexión. El punto donde todo cambia para Shin. Exacto. El piloto Shinkudo deja de ser solo un soldado perdido y se convierte, sin querer, en el epicentro de un choque de civilizaciones. Él es el puente, más bien, el puente forzado entre dos realidades que no se entienden en lo más mínimo. Zero. Por un lado, tienes la lógica fría, tecnológica de la UN Spacey, y por el otro, la espiritualidad de la isla Mayan, un mundo que funciona con rituales, con leyendas. Una conexión con la naturaleza que para los militares es superstición en el mejor de los casos. Justo. Y Shin está parado en medio de todo eso. Y cada una de sus relaciones personales se convierte al final en un campo de batalla para este conflicto cultural. Totalmente. Y para empezar a desglosar esa idea, creo que tenemos que ir al corazón de todo. La relación entre Shin y Saranome. El eje central. Es que es increíblemente tensa, casi dolorosa de ver, ¿no? El material destaca un conflicto interno brutal en Sara. Brutal es la palabra. Siente una conexión evidente con Shin, algo que va más allá de la simple curiosidad. Pero al mismo tiempo su rol de sacerdotisa la ancla a su deber. Es como si cada emoción humana que siente por él... ¿Fuera una traición? Exacto, una traición a su pueblo. Y lo fascinante es cómo esa tensión se manifiesta en la forma en que ella lo ve. No es que dude entre si le gusta o no, ¿eh? Es que para ella, Shin es dos personas a la vez, y ambas son reales. A ver, ¿cómo es eso? Por un lado, es el hombre del cielo, el avatar de la guerra, la personificación de la tecnología que está profanando su tierra. Es un peligro. Claro, el invasor. Pero por otro, cuando lo ve herido, confundido, vulnerable, ve a un ser humano que necesita protección, casi como un niño perdido. Y esa dualidad es la que la vuelve tan impredecible. ¿Ese vaivén constante? Sí, un momento lo cuida con una ternura increíble, y al siguiente lo rechaza con una frialdad que duele. Es cierto. Y me llama mucho la atención cómo se comunican. O cómo no lo hacen. Los textos señalan que su conexión no se basa en grandes diálogos. Es casi toda no verbal. Se construye con miradas, con silencios que están llenos de cosas no dichas, con gestos mínimos. ¿Por qué crees que su relación se desarrolla así, en ese silencio? ¿Es solo el idioma o hay algo más? Creo que es mucho más profundo. La barrera del idioma es solo la superficie, la excusa. La verdadera barrera es de cosmovisión. De cómo ven el mundo. Claro. ¿Cómo le explica Sara a Shin, un piloto que vive para la máquina, lo que significa sentir el viento de los ancestros o el dolor de la isla? ¿Y cómo le explica él a ella la lógica fría de la guerra, de la estrategia? Imposible. Sus mundos son tan distintos que las palabras se quedan cortas. Por eso su comunicación es tan física, tan instintiva. Es un intento de conectar a un nivel más primario, porque el intelectual es un abismo. Y ese silencio, esa dependencia de lo no verbal, es un presagio. Nos está diciendo algo desde el principio. Nos está diciendo que su historia no puede tener un final feliz, porque nunca van a lograr entenderse del todo. Su relación es el símbolo perfecto del intento de reconciliar la tecnología con la espiritualidad, y quizá, también, de su inevitable fracaso. Claro, una conexión condenada por el contexto. Pero justo cuando esa tensión se vuelve casi insoportable, aparece un personaje que lo cambia todo. Mao, la hermana de Sara. Sí. Y la dinámica de Shin con ella es como pasar de la noche al día. Con Mao todo es más ligero, hay curiosidad, una energía casi infantil. Es un soplo de aire fresco.
Sí, una conexión que se siente más de amistad o de hermandad en medio de tanto drama. Y ese es precisamente su rol en la historia. Si lo conectamos con el panorama general, Mao es el contrapunto perfecto de su hermana, mientras Sara es todo represión, deber, sacrificio. Mao es libertad. Pura expresión, curiosidad y libertad. Ella no tiene miedo de su fascinación por el mundo de Shin. Le pregunta por su avión, se maravilla con la tecnología. No ve al forastero como una amenaza. Lo ve como una ventana. Exacto, una ventana a un universo emocionante. Mao respeta las tradiciones, pero no se siente prisionera de ellas. Y eso la convierte en el verdadero puente cultural, mucho más que Shin. Entonces, ¿la relación entre las hermanas es solo una diferencia de personalidades o el material sugiere que hay algo más profundo? Porque a veces siento que Sara no solo la protege, sino que casi le tiene envidia. Me gusta ese punto. Y si lo llevamos un paso más allá, creo que tienes toda la razón. Sara y Mao encarnan dos futuros posibles para su cultura. La que se resiste y la que se adapta. Justo. Sara representa la resistencia, la preservación a toda costa de la tradición, el peso del pasado. Mao, en cambio, simboliza la adaptación, la posibilidad de integrar lo nuevo. El futuro. Y de ahí la sobreprotección. Claro. Por un lado, es un miedo genuino a que el mundo exterior tan violento corrompa a su hermana, pero por debajo creo que hay un miedo más, egoísta y trágico. ¿Cuál? Sara teme que Mao termine atrapada en el mismo camino de sacrificio que le tocó a ella. En el fondo, creo que Sara desea para Mao la libertad que ella misma jamás podrá tener. Así que sí, es una mezcla de amor protector y una profunda envidia por su libertad emocional. Y esa tensión familiar, ese choque entre tradición y futuro, es un espejo perfecto de lo que Shin está viviendo en su propio bando, ¿no? Totalmente. La dinámica se repite, pero en el contexto militar. Ahí es donde todo se conecta. Hablemos de la relación de Shin con su superior, Edgar Lasalle. Su rivalidad no es una simple competencia entre pilotos, para nada. Es un choque ideológico, en toda regla. LaSalle es la encarnación de la doctrina de la UN Spacey, la creencia ciega en la superioridad de la tecnología y el control. Para él, lo desconocido, ya sea un artefacto alienígena o las creencias de los Mayan, no es algo que se deba entender o respetar. Es algo que se debe analizar, clasificar y, si es necesario, dominar por la fuerza. Es como un científico con un martillo. Todo lo que ve es un clavo. Me gusta esa analogía. Es como si viera la isla como un disco duro sin formatear. No le importa lo que hay dentro, solo quiere instalar su propio sistema operativo a la fuerza. Esa es una analogía perfecta. Y Shin, que llegó a la isla con ese mismo sistema operativo, empieza a experimentar un virus. El virus de la empatía. Su convivencia con Sara y Mao, el ver de primera mano que esa superstición tiene efectos reales y poderosos, lo hace dudar. Ya no está cuestionando una orden, está cuestionando la moralidad de su misión. La isla deja de ser un objetivo en un mapa y se convierte en un hogar. El hogar de gente que le importa. Y ese cambio, para alguien como LaSalle, es imperdonable. Claro, porque desde la perspectiva militar de LaSalle, ¿qué es lo que ve en Shin? No ve a un hombre evolucionando, ve una unidad defectuosa. Exacto. Ve una debilidad. Ve cómo el vínculo de Shin con Sara y los isleños se convierte en una variable incontrolable, una distracción peligrosa que pone en riesgo la misión. No puede procesar la empatía cultural. No, porque su entrenamiento le enseña a deshumanizar el conflicto. Las culturas, las creencias, las vidas. Todo eso es ruido. Se reduce a datos. El pueblo mayan no es una civilización milenaria. Es un obstáculo, o en el mejor de los casos, un recurso. Y Shin, al empezar a verlos como personas, está traicionando esa lógica. Completamente. Y para complicar aún más ese panorama están las fuerzas anti-Yune, que, a ver, no tienen mucho desarrollo como personajes, pero su presencia es clave, ¿no? Refuerzan una idea muy potente que se menciona en el material. Sí, y es una idea crucial. Desde el punto de vista de la gente de Mayan, no hay un bando bueno. Para nada. La UN Spacey llega con sus discursos de protección, pero sus acciones traen destrucción. Los anti-UNE son abiertamente hostiles. Al final, para la isla, son dos caras de la misma moneda. Dos tormentas que llegaron de fuera a pelear su guerra en un lugar sagrado. Exacto. Y esto es fundamental, porque destruye cualquier ilusión de que Shin o la UN Spacey son los héroes.
Para los Mayan son simplemente la plaga más organizada. Lo que nos lleva a un punto muy interesante. Hemos hablado de cómo los de afuera ven a los isleños, pero ¿no le pasa exactamente lo mismo a Sara dentro de su propia cultura? Esa es la verdadera tragedia de su personaje, y es algo que este ova explora con mucha dureza. A pesar de ser la sacerdotisa, la figura a la que todos admiran, Sara vive en un estado de aislamiento emocional absoluto. Está completamente sola. Su comunidad no la ve a ella, a la mujer joven que sufre y duda. Ven el símbolo, la función. Ven a la sacerdotisa del viento. La están consumiendo, literalmente. Le exigen que canalice el poder de los pájaros, que sea la intermediaria con esas fuerzas, sin pensar en el costo físico y mental que eso tiene para ella. La tratan más como una herramienta sagrada que como una persona. Y esto plantea una pregunta muy importante. ¿Hasta qué punto puedes pertenecer a una comunidad si esa comunidad solo te ve como un ícono? Es que Sara no puede permitirse una vida personal. No puede permitirse amar a Shin de forma abierta, porque su identidad ya no le pertenece a ella, sino al colectivo. Cada decisión que toma. Cada sentimiento que reprime está condicionado por esa presión. Su vida es un performance constante de su rol. Lo que explica perfectamente su distancia con Shin. No es que no quiere estar con él, es que simplemente no puede. El sistema no se lo permite. Su destino es el sacrificio. Es una carga que la aísla de todos, incluso de la gente a la que se supone que debe proteger. Es la líder, pero está sola. La paradoja del ídolo. Cuanto más te adoran, más solo estás. Ella y Shin están en lados opuestos del conflicto, pero ambos son increíblemente solitarios, prisioneros de los roles que les han impuesto. Entonces, si volvemos a la pregunta con la que empezamos, ¿qué significa todo esto? Uniendo las piezas, parece que la respuesta es bastante clara. ¿Mm? Tenemos a Shin, un soldado atrapado entre la lealtad a su maquinaria de guerra y una nueva humanidad que descubre, sin pertenecer ya a ninguno de los dos mundos. Tenemos su relación con Sara, una conexión profunda y real que, sin embargo, estaba condenada. Condenada por fuerzas culturales y políticas mucho más grandes. Y en medio, a Mao, como una pequeña y frágil luz de esperanza de que quizás, en el futuro, el entendimiento sea posible. Algo más sutil y perverso. En este conflicto, la conexión personal se convierte, irónicamente, en un arma o en una debilidad estratégica. Lasalle ve el amor de Shin como una vulnerabilidad táctica. Sara vive su amor como una traición a su deber sagrado. La propia emoción se militariza. Exacto. El destino de Shin y Sara no es un fracaso personal. No es que no supieron amarse. Es la consecuencia inevitable de un sistema que ve la empatía como un error en el programa. La guerra contamina todo lo que toca, y la empatía es su primera víctima. Es una conclusión dura, y nos deja con una última idea para reflexionar. A ver. Si el entendimiento entre dos personas de mundos opuestos fracasa no por falta de sentimiento, sino por el peso aplastante de sus culturas, es posible que la verdadera reconciliación entre pueblos solo pueda venir de las generaciones futuras. Generaciones que, como Mao, se atreven a mirar más allá de sus tradiciones, no con miedo, sino con una curiosidad radical y valiente.